¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta sesión muy especial, a este episodio muy especial que se llama La Voz de Todas, así se va a llamar este episodio. Y te damos la bienvenida a este podcast, ¿A qué chingados vine? Tu servidora América Manzano y... Sara Eli Crespo, te estoy observando. Te estoy observando ¡Bienvenida! porque empezamos muy intensas la grabación, o sea, no ahorita, sino antes de grabar, estábamos muy intensas y entonces el saludo fue así como de, aquí venimos, aquí vamos, va a Sí, estar fuerte esto. así, sí, o sea, así fue, así fue. Y este episodio queremos hacerlo de una manera muy especial, o es muy especial, porque vamos a contar historias nuestras, vamos a abrir muchísimo nuestro corazón, nuestra mente, y también le vamos a dar paso a nuestra fidelidad en este episodio en específico. Y lo queremos dedicar precisamente a estas mujeres que estamos hablando de estos temas, contando nuestras historias para ser portavoces de otras mujeres que no se atreven a hacer esto, de ponerle un nombre a sus emociones, de poner sanos límites, de pues sencillamente expresar lo que sienten, lo que quieren, lo que no quieren, a lo que están dispuestas y a lo que no. Entonces, este episodio está dedicado a estas mujeres. Saraeli, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Uy, se me puso la piel chinita con la presentación que estás haciendo de este episodio que les traemos a todas las chicas. Eh, se sienten los movimientos, se siente la energía. Se sienten las voces que están rugiendo, que estamos rugiendo fuerte y que le estamos dando voz a otras, ¿no? Por eso se llama la voz de todas. Y pues hoy nos vamos a compartir, como dice Ame, vamos a compartir experiencias porque nos hemos dado cuenta que entre más nosotras compartimos nuestra historia, suceden varias cosas, pero creo que las más significativas es que entre más compartimos nuestras propias historias, más provocamos que otras se despierten. Es como, oye, lo que contaste me llegó porque me identifico y entonces empiezan a hablar. Y yo les he preguntado a muchas que se han manifestado, por ejemplo, a partir de que he compartido fragmentos de mi libro, ¿por qué nunca lo habías dicho o qué te detenía antes? Y casi siempre la respuesta es que pensé que iba a estar sola en esto. Entonces, no estamos solas y este episodio es La Voz de Todas. Y tengo la piel chinita porque hay aspectos que cuando hablamos de nuestros propios procesos, no solamente es que despertamos, también las ganas, la confianza, el impulso, el que otras no se sientan solas, que estamos juntas a veces atravesando situaciones que creemos que solamente nos pasan a nosotras cuando son temas súper normalizados y que nos agreden de cierta manera. Y la otra también, la otra cosa que pasa es que esto nos hace sentir mucha responsabilidad con lo que compartimos, ¿no? Hoy, por ejemplo, no quisimos planear un guión. Por lo regular, estos episodios tienen un guión base, que claro, nosotras fluimos mucho con lo que les contamos acá, pero siempre traemos como un guión base de, oye, que estos sean los puntos importantes de este episodio, ¿no? Hoy no. Hoy no traemos un guión, hoy traemos literalmente lo que ha sido atravesar experiencias de violencia, de dolor, de abusos, de decisiones fuertes, de establecer límites, lo incómodo que ha sido, lo doloroso que ha sido, pero como cuando nos hemos atrevido a no ser las que se callan por vergüenza y se van solitas en silencio a recoger sus pedazos y que nadie se dé cuenta, sino que lo hemos hecho en manada, en tribu, y como se ha convertido en mi frase favorita, Ame, hemos expuesto estas situaciones a la luz del sol y al viento, sucede este despertar, este impulso para que otras lo hagan y además nos da mucha responsabilidad por seguirlo haciendo desde este lugar tan vulnerable, tan fuerte, tan sensible. A mí me vulnera mucho hablar de mi propio proceso
pero entiendo que es necesario. Hoy en la mañana, mañana es 8 de marzo, digo, cuando sea que tú escuches esto, es un episodio también dedicado al 8 de marzo de este movimiento morado que ya se siente, ¿no? Por ahí estaba compartiendo una amiga en Facebook y yo la reposteé y dije, sí, definitivamente se siente la energía moviéndose fuertísimo. Pero hoy en la mañana, en mi grupo de las chicas del espacio de Clarisa, desde tempranito que abrí los ojos, estaban las chicas manifestándose, externando algo sobre lo que están sintiendo sobre la energía. Y algo que compartíamos es que una se vuelve esta mujer por su propia historia. O sea, a veces no queremos que nos cataloguen o nos tachen como exageradas ante las situaciones, pero decían las chicas, tu propia historia, cuando te das cuenta que por normalizar violencias, abusos, cosas que no tienen que ser normalizadas, cuando te das cuenta que porque lo has normalizado han pasado por encima de tus elecciones, de tu libertad, de tu cuerpo, de la manera en la que tú quieres o anhelas y deseas vivir la vida, expresarlo, ¿no? Y a mí se me volvió a poner la piel chinita porque dije, uff, ¿cuánto podemos provocar nosotras por crear estos espacios? ¿Cuántas conciencias se pueden despertar? Entonces, de esto va. Esta es la introducción de lo que les vamos a platicar el día de hoy. No, sí, mi hermanita, la verdad es que, no sé, las dos nos preparamos con pañuelos desechables, aquí quien nos ve en YouTube con pañuelos desechables, antes de iniciar la sesión, porque sabemos que, pues, abrir estos temas, hablar de estos temas, quitarle la bendita a la herida, pues causa, es doloroso, o sea, es parte incluso del proceso de transformación, ¿no? Ya traemos las herramientas, pero ahora hay que irnos, o sea, ponernos la armadura, llevarnos la espada en la espalda y pues caminar hacia el bosque, ¿no? En donde nos vamos a enfrentar con los villanos y es en donde día a día estamos haciendo elecciones diferentes, en donde estamos pues aplicando las herramientas que aprendemos, las que compartimos aquí con ustedes y pues esa es la forma, ¿no? Es la forma realmente en la que hacemos cambios significativos y que dan pauta a ser nosotras portadoras de voces que no se atreven o a decir, simplemente a reconocer o incluso a atravesar estos procesos, ¿no? Pero que estoy segura que en el momento en el que se atraviesan estos procesos por parte nuestra, por parte de quien nos escucha y también los atraviesa, pues es como se empiezan a forjar las historias, es como empiezan a generarse las anécdotas de esto es lo que a mí me sucedió, esto es lo que atravesé, ser muy transparentes, muy, como dijiste, muy vulnerables, permitirnos sentir, primero permitirnos sentir y mostrar ese sentir y normalizar además eso, ¿no? Que eso es algo que con lo que seguimos, o sea, visibilizando las cosas. Y pues justo es eso, o sea, estamos aquí ante este episodio desnudándonos enfrente de ti, que nos escuchas, eh, porque pues es necesario y es la forma más genuina e imperfecta que tanto Saraeli Crespo como tu servidora Ame Manzano tenemos para darle voz a tu voz. Sí, para darnos voz, la voz de todas. Así es. Bueno, a ver, estaba pensando yo cómo empezar, ¿no? A compartir y yo creo que la conversación que teníamos ayer, que tuvimos nuestra junta creativa y hoy con lo que empezamos, es un buen tema para iniciar a compartirnos, a abrirnos así. Yo ayer le estaba contando a Ame que a veces yo subestimo mucho mi proceso, o sea, yo creo que nos pasa a todas. Preguntarnos constantemente, ¿estoy haciendo todo lo que puedo? ¿Estoy haciendo todo, o sea, estoy viviendo bien tanto como puedo, ¿no? Y eso a mí me llevó a pensar en una frase que por ahí les dejé en un reel y hasta se me ocurrió la idea, chicas, de crear frases que salen de las herramientas de autocuidado
y las herramientas de autoconocimiento que he puesto en práctica de manera muy consciente durante todo este año. Y todo este año me refiero justamente a febrero, marzo del 2022 a este 2023, ¿no? Para mí, y las que ya nos siguen desde un ratito y me lo han escuchado decir varias veces, para mí en realidad el año apenas va a terminar. Para mí, para muchas personas que seguimos esta energía, pero para mí se los voy a explicar por qué. Una, porque el año pasado inicié un proceso duro, difícil, decisiones muy difíciles, y porque me muevo mucho con la rueda zodiacal, o sea, me muevo mucho con las energías y para mí el mes de marzo es como el inicio, ¿no? De muchas cosas. Entonces, del año cósmico y la energía de arranque, de inicio, de impulso, de nacimientos, de nuevos nacimientos. Entonces, yo le compartí a Ame que me había sentido yo como en una muerte muy profunda, como si yo hubiese entrado en un proceso muy oscuro, de mucho encuevamiento. Y, para, por ejemplo, enero y febrero, para mí fueron meses que, bien es cierto, ustedes nos vieron aquí traerles episodios nuevos. Yo comparto muchísimas cosas en mis historias de Instagram sobre lo que estoy trabajando, sobre el proceso que llevo, mucho de mi vida, porque quiero que ustedes sepan que cuando tienes un propósito de vida bien claro, no importa lo que suceda, este te va a sostener, siempre te va a sostener y siempre de alguna manera te va a mantener conectada con tu mensaje, ¿no? Por eso es que a lo mejor me han visto salir, pero en realidad Saraeli, emocionalmente, mentalmente, psicológicamente estaba atravesando por un proceso de muerte muy, muy profunda y contundente, muy, sí, sí realmente siento que no soy la misma persona que era en febrero del año pasado. Eh, porque yo le decía, es que los primeros 6 meses del año pasado, que yo no tenía claridad sobre lo que estaba sucediendo en mi vida con respecto a mi relación, una relación que había tenido por 3 años, donde había todo este proyecto de vida juntos, vivíamos juntos, ¿no? Entonces, los primeros 6 meses que nos tuvimos que separar un poco de ciudad en ciudad por temas, y las que me están viendo en YouTube están viendo que estoy entrecomillando por temas de trabajo, ¿no? Laborales. Yo los primeros 6 meses, y que fue cuando yo conocí a Me, yo estaba enfocada en acelerar cosas para poder resolver el tema a distancia. Teníamos que arreglar, y lo sigo entrecomillando para las que nos escuchan en Spotify, sigo entrecomillándolo todo. Teníamos que arreglar situaciones de residencia, ¿no? Teníamos que arreglar la situación residencia. Entonces, yo los primeros 6 meses del año me movía sobre esto de mejorar la economía, generar mejores recursos para que el tema residencia se pudiera resolver, pensando yo que la otra parte estaba haciendo lo mismo, ¿no? De quién era mi pareja. Entonces, ¿qué pasa? Atraviesan los primeros 6 meses del año y entonces yo empiezo a darme cuenta de lo que evitaba darme cuenta. Y lo que evitaba darme cuenta era que ahí la única que estaba trabajando por resolver ese tema era yo, porque de la otra parte había mucha como nebulosidad de las cosas, mucho misterio, muchas cosas que no encajaban en tiempos y en espacios, ¿no? Y entonces ahí se vino el segundo periodo del año, de agosto para enero, febrero, ¿no? Que fue un proceso que se vivió diferente, porque de agosto, o sea, empieza a caminar agosto y yo empiezo a verme ante el inminente cambio, o sea, el inevitable cambio, esto se está cayendo, y no fue de la forma más bonita, no fue de la forma más bonita. Fue una forma llena de abuso, de traición y de violencia, pero de esta violencia que no se siente porque no es física, o sea, no hay marcas en el cuerpo, ¿no?
sino esta violencia que es una violencia psicológica por el nivel de mentiras y el nivel de manipulación que yo estaba dejando que se me revelara a mí, frente a mí, ¿no? Infidelidades que no iban de una sola infidelidad, sino de una historia de infidelidades, descubrir a un deudor, descubrir a una persona que era capaz, o sea, yo recuerdo que los primeros meses a mí se me ponía la piel chinita de descubrir a una persona que era capaz de mirarte a los ojos y mentirte. Entonces, cuando yo recordaba esa serenidad, esa frialdad, esa tranquilidad para manifestar te amo y hacer promesas, yo decía, wow, o sea, esto es digno de que si fuera una obra de teatro, te pones de pie y lo aplaudes, cabrón. O sea, qué nivel de manipulación, ¿no? Entonces, cuando yo vi todo eso, yo lo primero que hice no fue entregarme al duelo, sino fue encontrar todo lo que tuviera yo a mi alcance para negociar conmigo misma mi bienestar y ponerme a salvo de eso. Mentorías, terapias, no sé de cuántas no me he echado la mano en esta comunidad que tienes, Ameno. Las chicas son increíbles y siempre tienen herramientas maravillosas, ¿no? Yo recuerdo a Lau dándome sus sesiones de tarot terapéutico y todo, o sea, terapias, mentorías, pero luego empecé yo a ver en medio de las terapias, las mentorías, nuestros avances de proyecto, cómo cambió el enfoque también de mi metodología, cómo le fui dando más voz. O sea, en medio de todo eso, yo lo que estaba haciendo era negociar conmigo misma mi bienestar. Era, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿No? Agarrar fuerzas e ir a enfrentar la situación. La muerte también contundente que tuve que dar. Ahorita se los voy a compartir más al ratito, pero hay un fragmentito en mi libro que yo compartí en Facebook, que a eso quiero llegar, que yo dije, a mí nadie me dio el final digno. Ay, no sé qué se vio aquí. No se ve, no, ya está. A mí nadie me dio un final digno, respetuoso y amoroso. O sea, a mí nadie me avisó. Fui yo sola la que tuvo que entender que yo tenía que regresar a aquel lugar, recoger mis cosas y venirme a empezar mi vida de cero otra vez. Y eso es un nivel de violencia que después se manifestó en ansiedad, en insomnio, problemas intestinales. O sea, me costaba tanto trabajo entender lo que se estaba cayendo en mi vida, que cuando las mujeres solemos ser aprensivas, se nos manifiesta en el estómago, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta y a cachar que ese nivel de violencia tiene secuelas psicológicas y físicas, pero no físicas que se marcan en el cuerpo, sino problemas intestinales, insomnio, ansiedad. Y ahí fue donde yo dije, bueno, avanzan los meses, ¿no? Avanzan los meses y yo estoy en esta negociación de tengo que estar bien, tengo que encontrar la manera de estar bien. Y entonces me monto a la ola de quiero estar bien, necesito mantenerme fuerte. ¿Qué hago? Y entonces viene todo este proceso de hacer yoga para mejorar mi calidad de sueño, empezar, tomar todos los recursos que las chicas ponían ahí al alcance de la mano y meterme a las terapias con ellas, seguir con las mentorías, empezar a hacer más ejercicio para poder ayudar a mi cuerpo a desinflamarse, empezar a cambiar un poquito la dieta, revisar que médicamente no fuera nada grave lo de mi intestino. Wow. Entonces, todo eso, y vas cayendo en cuenta que ante una situación tan normalizada, yo ahorita voy a llegar al hecho de por qué la hemos normalizado tanto, a una situación tan normalizada como que alguien te puso los cuernos y se fue, ya. No, no me puso los cuernos y se fue. Manejó un nivel de manipulación en mi vida que las secuelas psicológicas y físicas fueron estas. Y además, el impacto económico que eso tuvo en mi vida. Por el tratamiento que tienes que hacer en la búsqueda y la negociación de estar bien. Entonces,
Llega enero y parece que a mí me arrolló un tren. O sea, fue una situación que yo dije, ¿por qué estoy tan cansada? Muy cansada, o sea, me arrolló el tren en enero. Y entonces ya no tengo energía. La única reserva de energía que yo tenía era seguir escribiendo mi libro, donde cada vez que avanzaba era más consciente y se me revelaban más cosas ante mis ojos. Y empecé a darme cuenta también de lo valiente y también las bendiciones que tenía en mi vida por las cuales me había sostenido, como la red de apoyo que se creó a mi alrededor, que nunca estuve sola porque incluso personas que fueron testigos de la relación, hay personas que saben reconocer lo que es justo y tú ni siquiera les tienes que pedir o demandar que hagan cosas por ti, las hacen, hacen cosas por ti, te cuidan, te protegen, te sostienen porque saben reconocer lo que es justo. Entonces, cuando volteo a ver las bendiciones, la manera en la que he sido sostenida y que mis reservas de energía solamente me quedaban para seguir avanzando en mi libro, mientras muchas cosas me eran reveladas, yo entendí que estaba bien dejarme, dejarme ir en ese momento donde otra vez me volví a meter dentro de mí, en mí. Porque agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses, me la había pasado en una ola de negociación conmigo misma. ¿Qué hago para estar bien? ¿No? Buscar el apoyo emocional, buscar el apoyo, el recurso para atenderme a nivel físico. Entonces, cuando yo entiendo que no me había dado chance de entregarme al proceso de muerte, yo dejo que eso suceda, pero de cierta manera mi voz empieza a tomar mucha fuerza porque empiezo a narrar la historia desde ese encuentro conmigo misma. Y cuando entramos a marzo, yo le decía no sé, siento que por 2 meses solté muchas cosas, solté un montón de cosas. Y me había estado recriminando a mí misma por decirme, puta, no estoy haciendo suficiente, no estoy trabajando con la misma fuerza, no estoy trabajando con la misma energía, no estoy trabajando con el mismo enfoque, no estoy trabajando al mismo tiempo. Paso demasiadas horas metida en mi cabeza y le decía, te tengo que confesar que no he podido soltar este tema. Aun cuando ya pasaron 6 meses, no he podido soltar este tema. Pero no lo estoy, o sea, no estoy no soltándolo desde la añoranza ni desde la ilusión. Y no había entendido por qué no lo podía soltar. ¿Por qué dejaba que horas enormes le diera vueltas y vueltas y vueltas a mi cabeza, desmenuzar, comprender, entender, estudiar? Esto me abrió a mí caminos al conocimiento legal y psicológico de las cosas. O sea, que ahorita voy a traer esos ejemplos, chicas, pero cuando yo me di cuenta que lo que a mí me había pasado legalmente tiene un nombre, se tipifican como violencias, explotación económica, incluso abuso sexual, porque creemos que el abuso sexual es cuando te están sangoloteando y te están obligando a tener relaciones sexuales. Y no, cuando a ti nadie te avisa que hay otras parejas, cuando a ti nadie te dice que hay otras parejas sentimentales y sexuales, ponen en riesgo tu salud sexual. Porque no te están quitando el derecho de elegir si quieres continuar en el vínculo o no. Si quieres seguir compartiendo la intimidad con esa persona o no. O si estás abierta a que la relación sea abierta para que puedan estipular acuerdos de cuidados mutuos. Entonces, cuando alguien no te avisa que te está siendo infiel con diferentes parejas,
se están rompiendo el acuerdo principal de una relación de pareja que además comparte responsabilidades económicas como comida, hogar y convivencia. Entonces, hay una explotación económica de tus recursos porque están viviendo ahí con tus recursos mientras te Ay, manipulan y te son infieles y ponen en riesgo tu salud sexual. Entonces, imagínate, adentrarme a ese mundo para mí fue una muerte de quien yo era antes y un resurgir, sí, como el fénix, a una mujer con una conciencia y unos conocimientos que me volaban a mí la cabeza. Entonces yo le decía, Ame, es que yo no puedo soltar esto y es que yo no puedo soltar esto y no sé si estoy, o sea, yo me recriminaba el juicio social común que era, ya estás muy enganchada con ya este pedo, suéltalo, claro. estás muy enganchada con este pedo, suéltalo. Yo decía, no puedo, no puedo, y no es desde la añoranza y no es desde la ilusión, es desde, esto me está abriendo a un mundo y a unos conocimientos que me llevan por más, me llevan por más, me llevan por más, saber, entender. Y el domingo tuve la respuesta. Porque mientras yo iba metiéndome más y hablando de esto y haciendo públicos mis avances y lo que estaba yo conociendo, pasa que el domingo veo a algunas personas y cada una de las personas que vi en diferentes momentos del día me dijeron, wow, no puedo dejar de leerte. Wow, lo que escribiste el otro día que hablaste de esto, no sabes cómo me tiene. Estoy picadísima, ya quiero que salga esto. Pero encima de, wow, no puedo dejar de leerte, lo que estás hablando me está llegando, lo que estás hablando me está moviendo, lo que estás diciendo me trae picadísima, ya quiero que salga, quiero terminar de entender. Todo eso iba acompañado de, es que a mí, es que yo, es que, y de compartirme cosas personales en donde yo dije, claro, mi voz está siendo la voz de muchas, la voz de todas. Ayer me llegó un mensaje de una amiga, una ex compañera de la prepa, que ella ya ni siquiera vive en Mazatlán, ella vive en otra ciudad. Tengo muchos Ujú. años que no la veo, tenía muchos años que no la veía también por redes sociales y a veces no sabes ni quién te está leyendo. Y ayer, Claro. anoche, ya muy tarde, me escribió un inbox y me dijo, si yo te contara lo que yo viví, pero a partir de lo que tú estás escribiendo, entonces me dijo, ¿me puedes dar tu WhatsApp? Me gustaría compartirte algo. Dije, claro que sí, Wow. se lo doy. Y ella me dice, a partir de lo que leí de ti, entendí que más vale contarlo que ocultarlo por vergüenza. Porque a nosotras nos dijeron Wow. eso. A nosotras nos dijeron, si te sucedió, qué vergüenza, y vete sola y en silencio a juntar tus pedazos. Y yo me he dado cuenta que hablar de lo que estoy hablando le ha dado voz a un montón de mujeres y le dije a Ame, ya entendí por qué no lo podía soltar. Ya entendí por qué estoy tan entregada a este proceso. Nadie denuncia ese tipo de violencias. Nadie Así es. nombra al manipulador. Nadie nombra al depredador de mujeres. Nadie nombra al deudor. Nadie nombra al violentador psicológico, al infiel, al mentiroso, al explotador de recursos económicos. Nadie nombra la violencia de hogar, la violencia doméstica que implica que alguien te mienta viviendo contigo. Nadie Ah, nombra eso cuando todo eso es perfectamente denunciable y tipificado, o sea, ¿sabes? Y ahí hay, en este proceso, pues he ido tomando la fuerza. Sobre todo, ¿sabes qué he tenido que romper? Amé mm, la imagen de siendo yo una psicóloga tan preparada, ¿no? Para muchas personas, atravesé una situación así. Y exacto. la atravesé entregadísima al vínculo, comprometidísima con el vínculo, poniendo todos mis recursos emocionales, mentales, económicos, mis propias herramientas por ayudar a otra persona a tener un crecimiento personal, profesional, todo, ¿no? Entonces, eh, decir, sí, güey,
está tan normalizado, nos enseñaron tanto a tragarnos esa mierda que incluso a mí me sucedió. Claro. Y que el camino que nos queda entonces cuando hacemos conciencia no es callarnos, es hablarlo para que mi voz sea la voz de otras. Claro. Sí, Saraeli, o sea, eres muy valiente y te agradezco, ¿no? Siempre lo voy a hacerlo por hablar de tu historia y por compartirla con nosotras desde que tú me la contaste y, o sea, porque siempre, ¿no? Algo en la historia de otra mujer o en la historia de otra persona nos muestra, es un espejo, ¿no? Nos muestra cosas de nuestra propia historia, o sea, literalmente es como una película que te están contando y en donde tú de pronto encajas no siendo un extra, sino protagonista de la Sí, propia película, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto que gracias por compartirnos y es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte cuando, pues número uno, el hecho eh, de lo que hiciste para, o sea, lo que hiciste negociando contigo, o sea, y que eso es lo normal. Vete al gym, cámbiate el look, arréglate las uñas, y por parte de los hombres lo mismo, ¿no? O sea, igual ellos pasan estos procesos, ¿no? Pero es esto, ¿no? Ok, rápido, dale la vuelta rápido, libéralo, ya no le llores, no te intenses, ya suéltalo, pinche ardida. O sea, es todo lo que nos creemos, las historias que nos contamos con tal de soltarlo rápido y que entonces no te des el espacio para o sea, ser vulnerable, para permitirte sentirlo y después, pues, ahora sí ya eh, darle, no digo que vuelta a la página, sino más bien qué hago con esto, o sea, cómo lo tomo ahora como un recurso. Entonces, es muy, muy valiente y además, o sea, me imagino lo que tú sentiste en el momento en el que estas personas que te dijeron, es que lo que estás diciendo, si sí. yo te contara mi historia, o sea, puta madre, es como una explosión en la cabeza de, claro, era por esta razón que yo no podía dejar de estar pensando en este tema. Y de verdad que qué valiente. Y por mi parte, pues yo he sido muy abierta con dos temas en específico, y se va a revelar otro, con dos temas en específico en mis redes sociales. Creo que hasta hoy de la gente que me sigue, la única persona que no sabe de esta historia es mi papá, porque pues mi papá no tiene redes sociales. Y yo elegí no decirle a mi papá, porque siento que mi papá no tiene los recursos como para poder manejar esta situación. Y es que a los 5 años yo sufrí abuso sexual por parte de un primo. Nunca le había dicho el nombre al villano, Dios mío, pero hoy estoy revelando muchas cosas. Un primo que, si bien me acuerdo, no tenía más de 14 años, ¿no? Porque yo lo recuerdo con un uniforme de una escuela de ese nivel, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue un episodio muy difícil. Yo recuerdo que justo en ese punto de mi vida sentí que vine a luchar, o sea, no a vivir, sino a sobrevivir, porque yo gestioné todo solita. O sea, fui de esa niña que no le dijo a nadie, que no le contó a nadie lo que pasó. Fui esa niña que tuvo que, pues simplemente con lo que tuvo, eh, ser o intentar ser resiliente y resolver sus cosas sola. Y durante toda mi vida, a partir de ahí, he resuelto mis cosas sola. Yo sola fue la que dije, ok, voy a decidir dejar esta carrera porque no la quiero, porque no conecto y me voy a experimentar y tengo que estudiar otras. Y si esa no funciona, no pasa nada. Yo me pago la siguiente y así. Lo mismo con la parte de una pareja que tuve, mi primer, entre comillas, voy a decir matrimonio porque nunca nos casamos, y de dónde viene mi hijo, de dónde nace esta cosa hermosa que es mi hijo, pero yo fui la que dije, sí voy a tener el bebé, voy a experimentar el matrimonio y lo voy a terminar. O sea, a partir de ahí empecé a simplemente yo sola intentar resolver hasta que me cansé.
hasta que me cansé y llegó un punto en el que dije, ya no puedo más, ya no puedo ahora estar pensando en los demás, estar pensando en las otras personas y ponerlos antes que yo. Y fue cuando inicié precisamente este proceso de sanación, de desarrollo, de crecimiento, de autoconocimiento, a raíz de que entendí que el abuso no sanado fue o era lo que no me estaba permitiendo serle fiel a lo que siempre había querido y lo que siempre había querido antes de esos 5 años, ¿sabes? Porque yo siempre he soñado pues con ser esta persona que hablaba ante las personas, ante el público y que viaja y que que rompe cosas, ¿no? Como siendo muy diferente, porque desde niña fui muy diferente hasta que sucedió eso. Entonces, pues en este trabajo he entendido, y eso ya lo digo como a manera de que este proceso ya está sanado, por eso lo hablo y lo hablo por 2 razones. Una, porque entendí que seguramente por la edad del abusador, que era menor de edad, posiblemente también sufrió abuso sexual. Ujú. Y entonces la asumo como, ok, ahora yo tengo que hablar de este tema porque tenemos que parar el abuso sexual. Claro. Tenemos que parar el abuso sexual. Pararlo en los niños, en las niñas, en las mujeres, en los hombres, se tiene que detener. Y por eso es que yo tomé la decisión de visibilizar y hablar de este tema, porque esta es mi misión, pues. Ujú. Y pues trabajando este tema del abuso, me di cuenta de que yo repetía patrones, de que repetía patrones de abuso y me permitía ser humillada y me Sí. permitía ser traicionada. Y esto lo pasé en un trabajo, en un empleo. Fui empleada de una mujer que ahora ya también trabajando, ¿no? Esta parte que se desarrolló, entiendo muchas cosas y entiendo seguramente también lo que ella había sufrido hasta ese punto en el que ella fue mi violentadora. Ujú. Fue la que me abusó, ella fue la que me mentaba la madre, la que me pendejeaba y la que me hacía sentir que de verdad, no valía nada. Hasta que un día la situación por la que pasamos, pues perdimos el empleo las dos renunciamos. Ella fue la que tuvo el problema. Ella fue la que tuvo el problema con otra persona igual, exactamente igual. Hace cuenta que los patrones están una cosa muy loca, porque hoy lo puedo ver, en ese momento no. Pero la jefa de ella, pues tenía exactamente estos mismos patrones: ser violentadora, abusa, minimizaba a las personas. eh, y entonces todo se estaba repitiendo. Y yo me di cuenta también, Saraeli, y esto no lo sabe casi nadie, pero yo me di cuenta de que yo estaba convirtiéndome en esa persona también, en esa persona que minimizaba a otras, violentaba a otras, abusaba de otras. O sea, yo era ahora la que me burlaba de o cualquier persona. Todos para mí eran unos pendejos. Así, entonces dije, espérame. Y cuando sucede esto de que ella tiene que renunciar o ella tiene el problema y renuncia, pues digo, bueno, creo que llegó mi oportunidad. Llegó mi oportunidad. Yo me zafo, me desvinculo de este trato entre ellas, en donde ellas están como en esta estira y afloja, porque en realidad pues ellas eran las de la batalla. Yo estaba en medio, desgraciadamente. Las dos me pusieron en medio de esta batalla de ego, de poder, de, como dije, de violentar a otras mujeres, de minimizar, y yo me puse en medio. Eh, Me puse y me pusieron, porque también asumo mi responsabilidad, ¿no? Que en ese momento yo no contaba con esta conciencia, pero fue cuando dije, ok, me voy. O sea, me desvinculo. No sabes de verdad el acoso que sufrí, Saraeli, al yo renunciar y la directora de este pedo me llamaron en la madrugada, me llamó su chofer, me llamó su asistente. Bueno, me llamaron como 10 personas
intensamente para, por favor, tú no renuncies, tú ocupas su lugar. Wow. Contigo no es el problema, ocupas su lugar. Entonces, no te vayas, o sea, vamos a negociar y tú ahora te quedas en la jefatura, te voy a pagar mucho más. Y dije, yo ya no voy a negociar. No, ojo, yo no tenía la conciencia que tengo hoy, como dije, pero mi intuición me dijo, ya no. Y la verdad es que yo estaba en ese empleo, Sareli, porque dentro de mis posibilidades, entre comillas, yo sentía que era lo único que había para mí. Así es. O sea, yo no veía más allá de puta madre, pues salte de ese puto trabajo y busca otro. Para mí eso era lo único a lo que podía aspirar. Y pues ahí es cuando empecé a romper con esos patrones y pareciera que las puertas se abrieron y empecé a ver otras posibilidades, pero yo seguía con heridas, seguía sin trabajar esto y pues descubriendo más cosas en mi vida. Pero definitivamente pues el tema sí del abuso es algo que estaba muy presente y no me permitía, de verdad se los digo, hacer prácticamente nada. Fui esta mujer que cuando tenía que viajar en transporte público, cuando iba a la universidad, por ejemplo, entraba en crisis y yo no había entendido por qué, pero entraba en crisis porque pues el transporte público es igual a muchas personas, ¿no? Y más en horas pico. Entonces, que alguien rozara su hombro, su brazo con el mío, para mí era una catástrofe, sufría, sudaba frío, me sentía muy vulnerable. Y además, queridas escuchas, hay muchísimos episodios de mi vida, sobre todo de mi niñez, que no existen. No existen. O sea, no los recuerdo. Hay a primos, a amigos que me dicen, ¿te acuerdas cuando jugábamos a esto? No, güey, no me acuerdo. Oye, ¿te acuerdas cuando una vez tú tiraste a no sé quién? No, güey, no me acuerdo. Oye, ¿te acuerdas de este puto chiste que hiciste en la clase de inglés? No, güey, no me acuerdo. Hay tantos episodios de mi vida que están borrados. Hoy los honro, ¿no? Hoy los honro. Pero yo no puedo permitirme que esto le pase a otra persona. Claro. Y que se borre el episodio de su vida. Uf, qué fuerte, qué significativo. Ay, también yo te reconozco muchísimo a ti, te honro muchísimo, te admiro muchísimo. Y como siempre nos decimos las dos, cuando estamos abriendo nuestros procesos, porque algo que nos pasa a nosotras es que conforme vamos creciendo en la visión que tenemos con respecto a nuestros proyectos de vida, más vamos abriendo nuestros procesos. O sea, no podemos pretender que nuestros proyectos de vida pueden crecer si nosotras no estamos dispuestas a abrir más el proceso de vida que traemos cada una de nosotras. Siempre nos decimos, te sostengo, ¿no? Sí. Aquí estoy y te sostengo. Pero, ¿qué significativo esto? Hablar de un abuso nunca es fácil. Nunca, en ninguno de los niveles. Hablar de un abuso sexual, menos, cuando encima de todo hemos interiorizado que si te abusaron es porque seguramente algo hiciste, provocaste, diste a entender, ¿no? Claro, yo me sentía muy culpable. Sí. Y casi todos los abusos son así. O sea, casi todos los abusos son, bueno, pero es que no te dabas cuenta. Pues no, porque si me hubiera dado cuenta que esto me iba a pasar, no hubiese corrido el riesgo. Porque el abusador por lo regular nunca se ve abusador. Claro. Y dijiste cosas bien importantes y tomé nota porque me parecieron súper significativas. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de lo que hablamos? ¿Por qué Ame decidió salir y nombrar su abuso? ¿Por qué yo decidí salir y hablar de mi ruptura, la realidad de cómo fue mi ruptura, que ni siquiera fue una ruptura, fue un Saraeli descubre con qué clase de persona vivía y decide ponerse a salvo? Porque a mí nadie me terminó, a mí nadie me avisó, a mí nadie, al contrario, era ganarle tiempo al tiempo, mantenerme, decirme, mentirme, estirar lo más que se pudiera
que aguantara, ¿no? Que aguantara en la distancia de, es que ahora estoy viendo esto, pero te prometo que un mes más, ¿no? Y entonces fue como, ¿por qué hablar de esto? Y lo hablamos porque necesitamos ayudar, creo que esa es la necesidad de las dos, necesitamos ayudar a que se identifiquen los abusos y el tipo de abuso que se ejerce, porque es abuso sexual, pero también hay un abuso emocional, psicológico. Y si hablamos de lo que hablamos, es para que podamos ayudar a otras a identificar lo que ha sido normalizado. Así es. Y lo que yo propongo siempre, cada vez que hablo de esto, y que ahorita que estabas hablando, estaba buscando una de las publicaciones que hice para compartírselas acá a ustedes. Yo lo propongo así. Necesitamos, chicas, hombres, todos quienes escuchen esto es lo que está pasando y esta es la razón por la que nos atrevemos a hablar y que mi voz sea la voz de todas, estamos buscando. Necesitamos poner la mirada, que yo también se lo decía a mí cuando decía, no puedo soltar esto, no puedo soltar esto, no entiendo, ya lo entendí Sí, y ya me perdoné claro. y no lo voy a soltar, porque necesitamos poner la mirada donde tiene que ser puesta. Y la mirada tiene que Claro. ser puesta en el abuso en sí, en el abusador, ya sea de una mirada compasiva, como tú dices, bueno, yo ahora entiendo, yo veo que era un chico adolescente que seguramente sufrió abuso, pues que la mirada se ponga ahí, que la mirada se ponga ahí para que todas entendamos lo que sucede cuando las familias siguen guardando secretos, Exacto. cuando las familias siguen guardando estos pactos de lealtad, porque qué vergüenza revelar el secreto, lo que estamos haciendo es perpetuar. No, hay una historia, y te acuerdas que te la conté sobre el tío Scar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hubiese pasado si Mufasa le hubiera dicho a Simba quién era el tío Scar? Que el tío Scar Claro. era un explotador, un abusador, un hombre malo, ¿no? De la historia del Rey León. Pero no, ¿por qué? Porque Mufasa quería proteger a su hijo y entonces le decía nada más, hasta aquí puedes llegar. Estos son los límites de nuestro Exacto. reino, ¿no? Ujú. Después de la luz no puedes ir más allá. Pero papá, ¿por qué? Yo quiero ir más allá. No puedes. Y entonces nunca le explicaron a Simba lo que sucedía con Scar. ¿Quién era Scar? ¿Por qué era tan peligroso Scar? Claro. Lo querían proteger, sí, pero solamente le dijeron, después de la luz no puedes No pasar. puedes pasar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Simba hubiese tenido conocimiento de quién era Scar? Scar no hubiera tenido las posibilidades que tuvo de acercarse a Simba para que a través de Simba pudiera apoderarse del reino, matar al rey, exiliar al propio Simba, ¿no? Claro. Culparlo de la muerte de su padre, porque Simba hubiese sabido quién era Scar. Lo mismo pasa cuando nosotras volteamos la mirada y ponemos el ojo en lugares que no son los correctos. Ponemos el ojo en la dramática, la enganchada, la que nos suelta. Cuando, ¿qué es lo que queremos? Las mujeres, ¿qué es lo que queremos cuando hablamos de esto? Lo justo, porque no queremos más que la justicia. Y la justicia es que mi historia no quede allá oculta como si yo me tuviera que meter debajo del rincón avergonzada. Eso no es lo justo. Lo justo es que pongamos la mirada en el lugar correcto y el lugar correcto es en el abusador o en el abuso, en la patología de abuso. Es voltear y decir, te estamos viendo, nos damos cuenta de lo que está pasando aquí, nos damos cuenta de lo que estás haciendo. Porque si volteamos y ponemos la mirada en el abusador y en el abuso, le estamos diciendo lo que haces no está bien, no es fácil perdón, no está bien, no es justo y aunque no sea fácil para Ujú. nosotras enfrentarlo, necesitamos que te des cuenta que te estamos viendo. Claro. Cuando ponemos la mirada en el lugar correcto,
que es en el abusador y en el abuso, entonces es cuando para ellos ya no va a ser tan fácil hacer lo que hacen. Exacto. Y por eso hablamos de esto, por eso lo hablamos. Yo publiqué que creo que también ha sido, ay, ya se me quitó, pero lo voy a buscar otra vez. Creo que también ha sido esta la raíz del por qué tantas chicas me han escrito, porque empecé a nombrar las violencias. Empecé a nombrar, déjame ver si lo vuelvo a encontrar, porque quedaba por aquí por abajo. Aquí está. No. Empecé a nombrar las violencias con nombre, ¿no? O sea, cómo se llaman las cosas. Y muchas chicas me empezaron a decir, ¿sabes? Yo no hubiese creído, aquí lo tengo, yo no hubiese creído que así se llamaba lo que a mí me pasó. Jamás me hubiera imaginado que esto tenía este nombre. Exacto. Y curiosamente, cuando tú le pones el nombre y pones la mirada en lo correcto que es en el acto de abuso, también sucede esto que te quitas esta carga de sentir que fue que algo tú hiciste, que algo pasaba contigo y seguramente provocaste el hecho, ¿no? Exacto. Yo por esto que he estado escribiendo mi libro, chicas, me he puesto a estudiar, o sea, no es un libro que está escrito desde el estómago nada más, es un libro que tiene bases teóricas, sí es una historia y los personajes de la historia te permiten ver las patologías, pero también nos permiten hacer un viaje hacia nosotras mismas. Porque algo que sí tenemos que entender, y Ame también lo mencionabas, es la herida que a mí me lleva a perpetuar la situación. Por ejemplo, si no hablo de lo que me pasó, ¿qué pacto de lealtad estoy pagando con mi clan? ¿Qué secreto sigo guardando? Porque hay una herida profunda. O si yo perpetúo la actitud de ser abusadora, ¿no? De yo también ser violenta, de yo también ser, es porque tengo mucho miedo de mostrar mi verdadera herida. Y eso es una defensa, es una máscara con la que me muevo en el mundo. O si estoy carente de muchas cosas, en mi caso, yo pongo mi ejemplo, yo sabía que yo, en el momento en el que conocí a mi abusador, yo estaba pasando por un momento de vulnerabilidad muy, muy fuerte. Yo había perdido todo en una ciudad donde yo estaba sola. Y obviamente él no se presentó a mi vida como un abusador. Se presentó con un nivel de encanto, se presentó como una persona que iba a estar muy presente en mi vida, muy, muy empático a mi proceso. O sea, una seducción muy bien trabajada, pues. Entonces, ¿qué fue lo que yo caché? Y lo explico mucho en mi libro. Lo que yo caché fue el refugio que esa persona me representaba. Después de haber venido muchos años como que sorteando la vida, defendiéndome incluso de otras personas que sí mostraban sus violencias más evidentes y me había puesto a salvo yo de muchas situaciones. Cuando esta persona llega a mi vida, yo vi un refugio. Y entonces yo he tenido que reconocer que lo que me vinculó a esa relación era esta necesidad de refugio, la carencia que yo sentía con el tema de la protección en mi infancia. Claro, claro que vincularnos en una situación de violencia nos lleva mucho a revisar nuestras propias heridas. O claro que ser nosotras las que replican la violencia te tiene que llevar a revisar tu herida. Pero de eso a que no coloques las responsabilidades donde las tienes que colocar, es muy diferente. Exacto. ¿No? Entonces, miren, yo les compartía, estoy avanzando en mi libro y para ello he tenido que leer y estudiar a otras autoras. Por ejemplo, leyendo a Coral Herrera. Coral Herrera es una autora feminista, escribe libros. Su trabajo principal es ir en contra del amor romántico, no desmiticar todo esto y hablar mucho sobre las violencias. Entonces, todo lo hace con una perspectiva desde lo legal y mucho dentro del marco de la psicología también. Entonces yo les decía, por ejemplo, leyendo a Coral Herrera, tuve claridad sobre la forma de explicar la violencia implicada en la traición y la manipulación. Aquí les dejo algunas notas que tomé de sus ideas. Que una de las injusticias más grandes de la infidelidad, el engaño, la traición y la mentira es justamente la violencia que viene implicada en estos actos. Las razones
es que quien miente y manipula está ejerciendo una expresión de violencia emocional y psicológica. Quien engaña goza y se aprovecha de otras relaciones sexuales y sentimentales, y al no hablar con la verdad, le niegas a la otra parte, en este caso quienes somos engañadas, la posibilidad de tomar una decisión al respecto. Tales decisiones son importantes para nuestra salud emocional, psicológica y sexual, pues así podríamos decidir si seguimos o no en la relación, si nos protegemos física y sexualmente, o decidimos frenar nuestros encuentros íntimos con esa persona. Esta imposibilidad nos deja totalmente vulnerables y expuestas ante algo que se traiciona, la confianza que hemos depositado en ese ser humano que rompe con los pactos de cuidado mutuos que implica una relación. Engañar y mentir genera angustia y ansiedad, porque en el fondo sabemos que algo anda mal, pero si se sigue ejerciendo violencia emocional, es que la verdad está siendo ocultada. Si te lo ocultan al cuestionar, te están manipulando, y la manipulación es violencia. La violencia emocional que esto implica condena a la pareja engañada a vivir en una realidad paralela. Cuantos más meses pasan, más grande será su dolor cuando se entere, más duro será el golpe y más tiempo la habrás expuesto a correr riesgos en la salud mental y sexual. No solo hablamos del tema de la violencia emocional y psicológica, sino también de la forma en la que este comportamiento patológico por quien lo ejerce le permite abusar de la confianza de la pareja, lo cual lo vuelve una persona peligrosa, pues saca ventaja de los sentimientos que la otra persona tiene. Digámoslo de nuevo, ahora en palabras mayúsculas, te estás aprovechando y rompiendo pactos de cuidado mutuos. Por eso, quien atraviesa una experiencia de descubrir que esa persona en la que confiaba la ha engañado, desarrolla un enorme sentimiento de injusticia, pues se han roto sin que nadie le avisara, hasta de manera abrupta que lo descubre, valores importantes dentro de un vínculo: honestidad, respeto, transparencia, valentía y cuidados. Entonces, cuando yo leo este tipo de cosas, para mí es Wow. conocimiento, 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 y me queda claro que tenemos por lo menos dos caminos. O montarnos ante la actitud que tú mencionabas ahorita, que también me pareció muy valiosa, de ser frívolas ante lo que nos pasó, ser sarcásticas, porque una actitud de frivolidad, una actitud de sarcasmo, es una actitud de protegerte, de no querer ver la herida. Para mí el sarcasmo siempre ha sido una de las formas más deshonestas para dirigirte al mundo. ¿Por qué? Porque una persona que hace mofa de todo y que es sarcástica y que es frívola ante los hechos, es una persona que vive altamente protegida y que entonces se tiene que montar a una actitud pasivo-agresiva con la vida. Ahí es donde lo que te sucedió te tiene que llevar a ver tu herida. Porque ese es un camino. El otro camino es el de la vulnerabilidad, el que hemos elegido nosotras. El que hemos elegido nosotras es la vulnerabilidad, no la frivolidad, no lo pasivo-agresivo, no lo sarcástico, porque eso te deja en la herida, te deja en la herida. Pero elegir la vulnerabilidad te expone. Pero si te expones desde la vulnerabilidad, volvemos al primer punto que mencionaba Ame y que yo quise retomar. Ponemos el ojo donde lo tenemos que poner, y el ojo se tiene que poner en el violentador. Cuando leemos este tipo de información que yo les acabo de compartir, chicas, que aparte lo planteo también en mi libro, decimos, esto que me sucedió tiene un nombre. Y si yo me permito ser vulnerable, reconocer y exponerlo, pongo el ojo donde se tiene que poner, que es en la conducta violenta. Wow. Wow. No, no, o sea, le estás poniendo, le estás poniendo nombre a los villanos, Araeli, y le estás dando voz a las que no tenían voces. O sea, de verdad que en este episodio nuestra intención sí fue 100% nombrar al tío Scar, ¿no? Decir quién es, desenmascararlo, ponerle nombre. Y wow, wow. Mira, personalmente, pues sí, como lo dije, ¿no? Ese proceso de, de voltear, o sea, de poner el ojo en el que sí tienes que ponerlo es complicado, es retador, o sea, porque tienes
muchas enseñanzas de la sociedad, de casa, de papá, de mamá. Pues, personalmente en casa no se hablaban, los problemas no se resolvían. Los problemas no se resolvían. Lo que yo aprendí en mi casa fue empútate de un lado, empútate un chingo, armas un berrinche y del otro lado es yo no, mejor me salgo, o sea, no estoy dispuesto a resolver el problema, mejor me salgo, me retiro, espero a que se te pase y regresamos, pero el problema no estaba resuelto. Y eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Como a voltea a ver el problema está, pero no lo veas. O sea, no lo veas, hazte de la vista gorda, como decimos en México, hazte como que no está pasando nada y avanza, avanza, avanza. Y todo, entonces todo se quedaba sin resolver. Hasta que entendí, y obviamente como yo me quedaba sin cosas sin resolver, entonces me traía como esa falsa enseñanza al siguiente problema. Sí, porque los problemas no paran, no se detienen, va a pasar, la mierda pasa, ¿no? Entonces yo me traía esa falsa enseñanza al siguiente problema y al siguiente problema y al siguiente problema y como les dije, yo enfrentaba todo sola. Y lo que aprendí a enfrentar desde el abuso en soledad o la forma en la que aprendí a enfrentarlo fue con la comida. Entonces, a los 5 años, yo supe que hoy soy consciente de que pues ahí fue más o menos a esa edad, porque la verdad, como les dije, hay episodios en mi vida donde están perdidos. Es como las cintas de una película, ¿no? Que varias partes se dañó la cinta de la película. Entonces, a los 5 años dejé de comer. Dejé de comer, mi alimentación estaba cambiando, estaba perdiendo peso y estaba tan débil que mi mamá tenía que cargarme para llevarme al médico y cuando ella no encontró solución, pues desde su experiencia, desde lo que ella aprendió, pues me llevó con curanderos, ¿sí? Y le dijeron, pues no, es que ella tiene ahí pegado algo en la panza, le tronamos la espalda y ¡pum! Ya quedó. Pero pues ese placebo no funcionó conmigo. Entonces, a partir de allí, fue como, pues ya me curé, ya, ok, y ya me empezó a refugiarse en esa persona o en esa cosa que no la juzgaba y que por el contrario le daba protección que se llama comida. Entonces, mi relación con la comida desde los 5 años empezó a ser disfuncional. Sí. Me frenzoneó, digo yo, muchos años la comida. Hasta que cuando cumplí 8, pues estaba subiendo tanto de peso, estaba ganando tanto peso que me llevaron al médico y el médico dijo, pues hay que poner la dieta porque esta niña está subiendo 10 kilos por año y esto no es normal. Me hicieron estudios, análisis y de ahí no salió nada. Entonces, desde los 8 años yo sé lo que es vivir a dieta. Y pues hasta el día de hoy, bueno, hasta hace unas semanas, había vivido con restricciones, con culpas hacia la comida, con atracones, ay, qué fuerte, con atracones, con una relación en donde de verdad la comida ocupaba todo el espacio de mi día. Yo era de esas personas que en las mañanas estaba encabronada porque ya tenía hambre y no le daba, o sea, al mismo tiempo me daba mucha pereza preparar comida porque en mi inconsciente yo decía, es que de todos modos voy a comer mal. Entonces ya me estoy enojando, ni siquiera la he comido y ya me estoy enojando. Entonces, como efectivamente hacía malas elecciones o elecciones que no convenían a mi nutrición, pues me encabronaba, me enojaba y volvía a comer más tarde más mal, pues, Sí. porque me estaba castigando. Entonces, la comida hoy, pues sí, como les digo, siempre fue un tema y también es algo de lo que me gusta hablar hoy y es algo en lo que me siento con la responsabilidad de hablar allá afuera, porque dije, claro, cuántas mujeres, cuántas personas y yo lo vivo, ¿no? Con personas cercanas a mí, porque además de este tema del gordito, del que, ay, estás comiendo muchas carnitas, ay, no, pues ya te serviste doble porción en casa. Este abuso, como dije, se vive y está muy normalizado.
y yo entendí que eso es violencia también y que pues entonces ahora tengo una nueva responsabilidad. Ahora me voy a enfrentar o me estoy enfrentando a un nuevo bosque con una nueva armadura y es el tema de la comida. Ya la comí. Y entonces, sí, ahora me siento como les dije, ¿no? Con esta responsabilidad porque hoy estoy entendiendo que la comida simplemente cumple roles y esto se lo debo 100% y quiero darle crédito a una mujer que es una profesionista y que la verdad ella teme de decir las cosas como ella las considera por miedo a que el gremio le tire, al gremio la desprestigie. Ella es mi nutrióloga, ella es de Uruguay y se llama Maida y por ahí les dejaré el link para que la puedan contactar. Y ella es una mujer que no es peso centrista, sino que se centra en simplemente lo esencial y lo social de la comida. Por eso es que yo conecté mucho con ella, porque, bueno, nosotras, Saraeli, que somos mexicanas, y seguramente para todas las que nos escuchan nos entenderán que la comida, puta, pues es el punto medular de las familias, de las Claro, reuniones, sí, de los encuentros, de la relación con la familia. Entonces, pues simplemente ella tiene herramientas muy diferentes, una visión, un enfoque muy distinto que hoy me siento con la responsabilidad de hablar de no a la gordofobia, de no a la violencia desde este punto en donde simplemente los cuerpos todos son diferentes y bueno, estar o sumarme a este movimiento del que hoy me siento o en el que me siento cobijada, efectivamente muy desde lo que soy leal. Yo, y aquí de verdad que lo digo abiertamente, yo no soy pro feminista de ese feminismo radical, porque hay algunas cosas en las que yo no concuerdo, pero evidentemente sí en pro del cambio y del cambio global, ¿no? No solamente para brindar oportunidades o blindar a las mujeres, que sí, por supuesto, sino también a estas personas que están cambiando las conciencias o que en casa estamos cambiando las conciencias de otras personas que no solo son mujeres. Yo se los digo porque yo tengo un hijo de 12 y yo entendí que también en el momento en el que le digo, no te comas esto, violento, o en el que, oye, ya párale, no comas esto, violento. sí, Entonces el claro. cambio se expande, ¿no? Y entonces es donde mi objetivo con esto es darle voz a las personas que se sienten violentadas por el tema de la comida. Claro. Fíjate que ahorita mencionabas algo que me tocó ver también a mí hace días y creo que sí. Sobre este tema del feminismo, decía una chica que volverte feminista es un proceso que va siendo como gradual. ¿En qué tema? Sí, Tu historia te va llevando a como abrazar el feminismo porque tú terminas siendo feminista cuando renuncias al sistema. Cuando renuncias al sistema es como, no vas a ser radical, pero claro, renunciar al sistema, o sea, dice, tú Ame Manzano dices, yo no voy a ser radical, ok, pero renunciar al sistema te pone fuera de lo normalizado. claro, Cuando renuncias al sistema y cuando pones lo que platicábamos ahorita, cuando eliges la vulnerabilidad y no la frivolidad y perpetuar el comportamiento violento que el sistema te pide, porque el sistema AME, que es el que perpetúa este tipo de violencias, lo que ha hecho es que nos quiere a nosotras dormidas, desconectadas de estos procesos tan poderosos. Ayer me decía una claro. amiga, me compartía una de mis amigas, la mujer que escribe es una mujer con poder y es una mujer temida. Entonces ella me dice, Amora, me dice, porque ya ves que yo les digo amoras, me dice, Ujú. Amora, me dice, vi esto y me acordé mucho de ti, porque siento que ya algunas personas te tienen miedo, me dijo. Entonces yo me reí y le digo, pues es que no es de tener miedo, simplemente la verdad tiene un peso y la verdad es muy importante. Entonces, el sistema no quiere la verdad, el sistema quiere la frivolidad, quiere la domesticación, quiere lo pasivo-agresivo, que es que tú te calles, pero seas agresiva en el trato. Yo te ponía Claro, el ejemplo de algunas personas que me empezaron a decir, oye, no manches, es que tu libro, yo las estaba escuchando porque al mismo tiempo
iba acompañada de una queja, ¿no? La admiración por lo que yo estoy compartiendo en mi Facebook iba acompañado por una queja. Y yo lo que estaba escuchando en realidad era la queja. O sea, mi atención activa estaba puesta en la queja. Y yo entendía, yo decía, por supuesto es que son mujeres silenciadas. Son mujeres silenciadas. Y cada vez que yo me atrevo a compartir algo así, que le rompe las pelotas al sistema, como digo yo, toco esa parte que todas desean, alzar la voz, pero no se atreven porque les dijeron que como ya son mamás y son esposas, tienen que aguantar vara, o sea, les toca callarse y les toca aguantar vara. Son mujeres silenciadas porque en el momento en el que alzan la voz de alguna injusticia, que era lo que yo mencionaba, ¿qué queremos todas? Lo que es justo, nada más. Entonces, alzamos la voz sobre alguna injusticia, viene la censura del sistema mismo o del clan, ¿no? Viene la censura del clan, viene la censura del sistema. Entonces, yo estaba leyendo esto tan interesante que esto del feminismo, desde el momento, es como que una elige en qué grados lo ejecuta, pero desde el momento en el que tú rompes tu pacto con el patriarcado, con el sistema, con la domesticación, ya te colocaste del otro lado de la línea, o sea, ya te colocaste en el morado, ¿no? Ya te colocaste acá. Pero una es quien elige el nivel que ejerce sobre esta elección. Y, por ejemplo, a mí me parece que esta historia mía de nombrar y tipificar así la violencia ante los ojos de muchas personas ya me hizo radical, por ejemplo, ¿no? Ya me hizo súper radical, que yo honro mucho, o sea, yo honro mucho el trabajo de las radicales. Me parece que no pudiésemos nosotras, es más, no, tú y yo no pudiéramos estar haciendo este podcast si hace unos cuantos, muchos años atrás no hubieran existido las radicales que nos dieron voz a ti y a mí. Entonces, honro mucho el trabajo de las radicales, lo honro muchísimo. Las que van enfrente, las que van enfrente de esto van a provocar que dentro de algunos años se logren cosas maravillosas como el hecho de que Ame y Sara estén haciendo un podcast, ¿no? Claro. Pero sí creo que una elige como los niveles a los que tú te sientes. Hay una cosa sobre el feminismo que yo le he dicho mucho a mis amigas. Creo que cada quien elige su trinchera para, o sea, hay de ejercicios a ejercicios, más bien creo que es eso. Hay de ejercicios a ejercicios. Cada quien elige su trinchera y cada quien elige la forma en la forma que le va a dar a su ejercicio. Por ejemplo, tú y yo creamos comunidades para liberar mujeres de su opresión interna de no ser ellas mismas, de no mostrarse ante el mundo, de no defender sus ideales, de no defender su voz, de no ir por todo lo que quieren, de no crear el impacto y la transformación en la vida de otras personas que anhelan. Yo apuesto por un mundo de mujeres que tienen un propósito que las sostiene como a mí mi propósito me sostuvo. Yo no hubiese podido pararme de una situación que me dolió tanto si no hubiera tenido un propósito de vida tan claro. Por eso apuesto muchísimo a un propósito de vida que te sostenga y te levante en tus peores días. Claro. Aprendí gracias a mi propósito de vida, que es esta academia de mujeres, esta visión de mujeres viviendo en poder y propósito. Aprendí gracias a él que en mis peores días hago lo que puedo con lo que tengo. En mis peores días yo hago lo que puedo con lo que tengo. ¿Por qué soy capaz de hacer lo que puedo con lo que tengo? Porque tengo un propósito y al tener un propósito sé qué hay que hacer. O sea, sé qué es lo que puedo hacer con lo que tengo de mi propósito. Entonces, creo que elegí mi trinchera. Elegí la trinchera para ejecutar la libertad en otras mujeres, que es mi academia, y hablar, hablar, hablar. Nunca volver a creer que mi voz es un defecto y que el hecho de que a mí me guste hablar tanto es un defecto, porque yo se los he compartido aquí. A mí me decían, ay niña, ya cállate, ¿cómo hablas? ¿Cómo te gusta hablar? Ya, o sea, cállate un rato. Y yo decía, puta, está mal, o sea, es que yo sea tan extrovertida y tan abierta, tiene que ser un defecto, porque nadie lo ve bien. Entonces, ahora sé que elegí mi trinchera y mi trinchera es la revolución de conciencias, poder personal, propósito de vida.
darle fuerza a tu voz, que tu voz te permita mostrarte en el mundo, apostar por la vulnerabilidad y no por la frivolidad. O sea, es que elegir la vulnerabilidad ya te coloca del otro lado, ante un sistema que no quiere la vulnerabilidad. Pero sí creo que cada quien elige desde qué trinchera, ¿no? Claro. Y algo que decíamos, Ame, al principio es que tenemos como dos puntos emocionales para movernos en la vida. Yo te decía cuando estábamos hablando de este tema, para mí existen dos puntos emocionales desde el que yo me puedo mover en la vida y eso lo menciono mucho en una de mis clases donde hablamos de la ansiedad social que te genera reconocer tu anhelo profundo, hacia quién tú quieres ser, la vida en tus términos. Y son dos puntos para mí claros. O me sigo moviendo desde el miedo y la evitación por lo que no quiero que pase. O sea, yo puedo tener como punto de partida lo que no quiero que suceda, lo que no quiero que pase, lo que me da terror, pavor que pase. Pero eso siempre me va a hacer que esté conteniendo situaciones que me lleven a mí a un punto de abandono en todos los sentidos. O sea, abandonar mis sueños, abandonar mi cuerpo, abandonar mi salud emocional, abandonar mi salud mental, abandonarme a mí en todos los sentidos, porque voy a estar solamente sosteniendo y conteniendo cosas que no quiero que pasen. O elegir moverme en la vida desde la libertad y la certeza. Y moverme en la vida desde la libertad es apostar por lo que sí quiero. Pero cuando eliges por lo que sí quieres, o sea, cuando apuestas por lo que sí quieres, ya no puedes contener situaciones que son insostenibles. Y no te queda más que fortalecer este músculo interno. Yo a la certeza le digo el músculo interno que se fortalece a través de la práctica de elegir por lo que sí quieres, apostar por lo que sí quieres, con la certeza de que te tienes y que eres una mujer llena de recursos, que pase lo que pase, vas a estar bien. Apostar por lo que sí quieres o moverte en la vida por lo que sí quieres es vulnerabilidad también, porque te lleva a abrir estos procesos. Yo no podría decirle a las mujeres, vengan, vamos todas a aprender a vivir en poder personal y a emprender tu propósito de vida, si no te enseño a moverte desde la libertad. Pero para moverte desde la libertad, te tengo que poner mi ejemplo. Y mi ejemplo implica mostrar mi proceso y mi vulnerabilidad. O sea, no ponerte mi ejemplo de que yo soy la resuelta en la vida, no, sino contarte mi historia, pues, contarte mi historia. O sea, yo no puedo decirles a ustedes, chicas, aprendan a moverse desde la libertad y la certeza, por favor, sin decirles, chicas, me partieron la madre, o sea, la persona en la que más confiaba, la persona a la que le regalé lo más preciado para mí, que es mi vulnerabilidad y mi confianza, se cagó encima de ella, se cagó encima de ella y me tiró al piso. Y tuve que aprender a juntar mis pedazos y de construirme otra vez. Quien soy ahora es un nivel de fénix que no pensé que iba a ser, pero pues lo fui por la experiencia y atravesar la experiencia fue un constante ejercicio consciente de libertad. O sea, atravesar la experiencia fue soltar, no evadir, porque nunca me volteé, o sea, nunca hice, no quiero ver, no quiero saber, no me quiero enterar, no quiero, no. Nunca fue desde el punto evasivo, fue desde el punto de preguntarme, Saraeli, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué sabes que mereces? ¿Tú qué quieres? Y cuando empecé a tener mis respuestas, empecé a moverme por un proceso que no me llevaba más que a hablar de lo que estaba viviendo, a hablar de lo que estaba pasando, a hablar. Entonces, usar la historia es la mejor forma de explicar qué significa moverte desde la libertad. Y eso es vulnerabilidad.
vulnerabilidad. Exacto. Entonces, algo que a mí me gusta aclarar muchísimo es, si creen ustedes que el poder personal es esta actitud de, a mí no me pasa nada, miren qué chingona porque a mí nada me tumba, nada me quebra, nada me... O sea, eso no es poder personal. Poder personal es cuando sabes que te sostiene tu propósito y cuando tú sabes que te sostienen tus propios recursos, tus propios dones y cuando a pesar de las situaciones eliges moverte desde la libertad y desde la certeza, no desde el estado evitativo de no quiero ver, no quiero saber, eh, esto como que contener, porque te vas a abandonar. Y el mejor regalo de vida que nos podemos hacer, chicas, es habitarnos todo el tiempo, incluso en la mierda. Me lo decía en una historia. Hay que nadar en la mierda cuando la mierda está pasando. Habitarse es Claro, incluso cuando está pasando la mierda. por supuesto, y permitirse sentir, permitirse conectar con la mierda, porque finalmente viene a dejarnos algo, o sea, viene a mostrarnos algo que no habíamos visto, viene a darnos lecciones, viene a hacernos más conscientes, o sea, viene a eso, pero hay que permitirnos sentirla. Y ya nada más cerrando un poco, o más bien para como este debate rico que se empezó a generar sin querer con Sí. el tema del feminismo. Mira, creo que yo tengo una visión que va todavía más allá del solo las mujeres, ¿sabes? Ujú. Y es en lugar de, o bueno, si no quiero como entrar mucho en materia del feminismo o como tal, porque quizá No somos sí tan y no, es expertas, ¿no? parte Porque de, no lo sí, no somos, ejercemos así. claro, no lo ejercemos como tal, pero también sí y no forma parte de este Sí, episodio, ¿no? Porque es darle voz a las mujeres y todo eso. sí, Sin embargo, eh, mi visión va más en lugar de solo feminismo, es humanismo. humanismo. Es todos, güey, todos con todos, todos de la mano con todos, porque solamente así vamos a poder generar cambio en Cambios. este mundo. O sea, va por ahí. Y mira, no por decir que, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, ese acto de valentía que efectivamente es radical, es algo, es disruptivo, es revolucionario, es lo que las mujeres no hacen, güey, es lo que estás haciendo tú. Quizá mi palabra más que radical, es que solo culpa, porque existen movimientos que, perdón, que fueron más como, están más politizados dentro del feminismo, que están enfocados solamente en romper, porque están politizados y entonces ya no es un movimiento social, sino es un movimiento político financiado, pues, para romper. Y entonces es ahí donde a mí ya no me gusta. Esa perspectiva de solo vengo a romper es lo que ya no me gusta. Entonces, ¿dónde está el ser propositivas? ¿Dónde está el ser creativas con las soluciones? ¿Dónde está el venimos, mira, como Sara Eli, que es una feminista radical, pero traes soluciones y traes un chingo de soluciones, güey, y diario nos das un chingo de soluciones en tus posts, a través de tus historias, las historias que nos cuentas, no solo las historias de las stories de Instagram, sino las historias que nos cuentas, en el momento en el que te abres, en el momento en el que nos explicas de qué se trata esta patología. O sea, en ese momento tú pones las soluciones en la mesa. Tu psicología del emprendimiento es una solución, pero hay quienes desvirtuaron el movimiento a solo romper, y es ahí donde ya no me gusta, porque como te dije, yo tengo un hijo varón. Y entonces, si yo por lo que estoy peleando desde mi trinchera es algo más humanista, es para que él quepa Claro. en esta sociedad, en donde para él también va a haber oportunidades, donde para él también va a ser reconocida su vulnerabilidad propia, su parte emocional. Mi hijo es
súper sensible y entonces yo tengo que venir a crearle un espacio y enseñarle cómo se generan espacios en donde se respeta la emoción, la parte emocional de un varón, de un niño. También en su salón hay un niño y él me lo dijo, ah, mamá, este niño es súper sensible, llora mucho y cuando hablamos de temas y en talleres que tomamos en materia de socioemocional en su escuela, el niño llora y abiertamente llora y la mamá lo reconoce como mi hijo es sensible. Y todos en la sala es claro, porque él lo tiene permitido. Y yo hablo también de esto, ¿no? De las emociones solo son emociones y claro que lo permito y lo hablo en casa y yo quiero que mi hijo sea un padre en algún punto en donde enseñe también a sus hijos varones, mujeres, que existen oportunidades por igual para todos, que tanto hombre como mujer es permitido sentir que la cagamos, ¿no? Y que existen estas herramientas que aprendimos de la amiga de mi abuela, Sí. Saraeli Crespo, que aprendimos de ella y que nos permitimos sentir, ¿no? Entonces, mi visión, te digo, va más para allá, hacia ese lado, y creo que te digo, como que este tema cupo perfecto en el episodio de hoy, porque creo que es ese punto al que tenemos que llegar. Sí, desde luego que nombrar a los villanos, sí, desde luego que contar las historias, porque finalmente las historias son los que van a ser parte de la solución misma. Sí. Porque las historias se repiten los patrones, a lo que a mí me está pasando, lo que a mí me pasó, le puede pasar a otra mujer en Colombia, en Uruguay, en donde sea. Y es entonces cuando, claro, y aquí está la solución, me identifico y aquí está la solución. Ahora yo solamente tengo que sentirme sostenida para poder atravesar este proceso, porque sola es muy difícil y te vas a quedar atorada. Y precisamente por eso Saraeli Crespo y tu servidora generamos estas comunidades y esa es mi misión, de ayudar a mujeres como Saraeli a que generen estas comunidades, estos espacios, cuenten sus historias y sean ejes de cambio real, pero desde un punto mucho más humanista, porque te digo, si las mujeres estamos pudiendo con todo este movimiento que es y gracias, y elevo de verdad las manos y la mirada al cielo para darle las gracias a aquellas que se atrevieron en una sociedad y en un contexto muy difícil para romper efectivamente y proponer soluciones y dejarnos a nosotras esto mucho más light, mucho más fácil, güey, donde encendemos unas cámaras, el micrófono y hablamos de estos temas, le ponemos nombre a los villanos, hablamos de los abusadores, hablamos como el episodio anterior de los hijos de su puta madre que están haciendo un daño a la industria de quienes vendemos nuestro conocimiento en internet y todo esto. Nos la hicieron más fácil. Ahora nos toca a nosotras proponer soluciones que todavía hagan mucho más simple la convivencia entre hombres y mujeres y que las oportunidades sean iguales para todos. O sea, evidentemente el sueño podría parecer muy guajiro, pero por eso se llama visión, ¿no? Por eso se llama visión, porque es ese lugar con el que yo sueño a lo mejor en mi trinchera hoy yo avanzo 2 niveles de los 1 millón que son. Y tú que nos estás escuchando, avanzas 2 niveles también hacia ese lugar, pero es eso. O sea, yo voy más por el lado de mejor solucionamos. Y si los hombres también con su capacidad eh, empujan, y hombres evidentemente que a los que estamos elevándoles la conciencia y que también ya están elevando conciencia y también atraviesan por un proceso difícil, ¿no? Para lograr Pues la elevar deconstrucción conciencia. completamente. Sí, justamente. Entonces, puta madre, vamos a llegar más lejos y más rápido. Fíjate que yo he tenido esta conversación con una amiga sobre lo que sucede en casa. Con, por ejemplo, cuando hay hijos varones, ¿no? Yo no soy mamá, pero tengo sobrinos todavía chiquitos, menores de edad. Y sé que ahora sí que mis topes, mis límites con ellos solamente es dotarlos de las herramientas que yo les pueda dar, que yo les pueda Claro. dotar cuando convivo con ellos, ¿no? Voy a poner el ejemplo de mi sobrino que es varoncito, tiene 14 años. El año pasado que yo llegué de regreso a Mazatlán, yo lo había dejado de ver bastante tiempo y me sorprendió mucho escucharlo conversar sobre
puntos de vista en la vida, las mujeres, los hombres, la vida en general, y muchos puntos de vista llenos de juicio, de crítica, de incluso un poquito hasta violento su punto de vista. Y para mí la mejor forma a esto que tú propones, Ame, sobre más humanismo, la mejor forma fue contarle cosas sobre mí misma Justo. para que él entendiera que su punto de vista y su opinión sobre otras personas era violento. Claro. No darle una cátedra de moral, no darle una cátedra de reglas sociales de lo ético y no ético, o sea, no llenarlo de los valores del libro de formación cívica y ética de la escuela, sino escuchar cómo Así se es. expresaba de otras personas y preguntarle directamente y decirle, ¿a ti te parece que yo soy esta persona? ¿No? Que yo soy puta, ¿a ti te parece que yo, por ejemplo, ay, no, es que fulanita que es bien puta y no sé qué? ¿Y en qué te basas, no? Claro. ¿Cuál es tu argumento? No, es que siempre anda con un novio y luego anda con otro novio. Y entonces yo le pregunté, le dije, ¿a ti te parece que yo soy puta? Y él volteó, no, tía, ¿cómo crees? Yo he tenido muchas parejas sexuales. Y él se queda así, porque yo soy una mujer adulta y porque tengo derechos sobre mi propia sexualidad. Yo elijo con quién compartir. No, y entonces empezar a tener conversaciones honestas con él del tío Scar, ¿no? Y Claro. decirle a sus 14 años cosas que por lo regular no quieren tocar porque dicen, ay, los plebes, ¿qué van a saber? Están plebes, están tontos, no saben, ¿no? Sí, lo subestimamos Pero mucho. tienen una opinión de la vida. Entonces, a lo que voy es que este tipo de educación más humanista, yo creo que se trata, o este tipo de formar adultos humanos, Eso. seres humanos, yo creo que se trata de hablar de las personas con las que ellos mismos conviven para que se den cuenta que no podemos ver el mundo desde una moral elevada que te lleva a ser violento con otras personas que no comparten tus valores, ¿no? Que no comparten tu visión de la vida. Me parece muy importante este punto que tú tocas porque creo que sí es clave, muy clave el tipo de conversaciones que tú estás teniendo en casa, el tipo de realidades que presentas en casa, que tengas la capacidad de hablar del tío Scar, que tengas la capacidad de sentarte y ver esta película que tocamos, se me fue el nombre, pero de esta madre que anda buscando a su hija. Ruido. Ruido. O sea, que tú puedas sentar a tu hijo a ver esa película contigo y le expliques que eso es una realidad y que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros. Y que si queremos romper el pacto de la violencia, todos, entonces tenemos que tener la capacidad de señalar cuando alguien está actuando mal. No importa quién seas, si ves que algo está sucediendo allá afuera, no frivolices la situación, no te voltees, señálalo y deténlo, deténlo, porque es ahí donde todos jugamos un papel fundamental, todos. Yo quiero cerrar compartiendo que a partir de que yo he estado muy abierta hablando de mi proceso, me hicieron 3 preguntas. Te digo que para mí, o sea, fue cuando yo le dije a neta, ya me perdoné haber estado, a estarle dedicando a este tema todo el estudio que le estoy dedicando, el libro que estoy haciendo. Ya entendí que estos meses no pasa nada si quiero estar enfocada en esto, porque la obra que va a surgir, la propuesta que tengo para el mundo, está chingona, o sea, es una gran propuesta. Entonces ya me perdoné no ser la loca llena de actividades que anda haciendo esto, anda haciendo lo otro, anda haciendo la otra, o sea, ya me perdoné. Ya entendí que tengo que estar en este momento entregada a este proceso porque una vez que yo suelte esto, ahí se cierra algo importante para mí y avanzo a otras cosas. Claro. Entonces yo necesito honrar lo que el proceso me está pidiendo.
Y a raíz de que lo he sido así, lo he trabajado así de abierto, me han escrito muchas cosas, sobre todo en Facebook que comparto fragmentos del libro, pero me han escrito muchas cosas, me han dejado saber cosas, pero creo que casi la mayoría caen en tres preguntas que yo rescato, o sea, como planteadas de manera distinta, pero en tres preguntas o más bien lo puedo rescatar y plantearlo como en tres preguntas, y también me parece que se acomoda mucho a lo que hemos compartido durante todo este episodio. Ujú. La primera pregunta es, Sara Eli, esta pregunta me llamó una ex clienta de Guadalajara a la que quiero muchísimo. Cuando yo vivía en Guadalajara, ella vive en Colima, pero siempre andaba en mis talleres, viajaba desde Colima a Guadalajara para entrar a mis talleres, para venir a mis Wow. conferencias. Entonces yo la quiero muchísimo y fue mi clienta primero y luego hicimos una gran amistad. Y ella tomó el teléfono un día y me dijo, Sara Eli me dijo, ¿por qué últimamente este tipo de temas están tan visibles, tan a la luz del día? Eh, ¿Por qué evidenciar abusos, infidelidades, como tú misma lo has llamado, la patología narcisista y todo eso? Me dice, entiendo que no, o sea, entiendo que no puede ser una moda, Claro. pero ahorita es como que lo vemos más y le digo, no, no es una moda, lo vemos más porque estamos más dispuestas a no guardar silencio, porque ahorita lo vemos muy evidenciado porque durante muchos años la cultura ha favorecido este tipo de abusos y a nosotras nos han enseñado a guardar el secreto. Y ahorita, Claro. como ya no estamos dispuestas a guardar los secretos, es que lo vemos más. Pero no es moda, es un movimiento, es conciencia, es un Eso. despertar. Somos mujeres que queremos nuevas generaciones y ya entendimos que la única manera, y que va mucho a lo que tú estás diciendo sobre la educación también en casa, la única manera de detener esto y de ser mejores seres humanos es mostrar que nos sucede. Mostrarle a mi hijo que a mí una vez me abusaron. Mostrarle a mi sobrino que yo también tengo parejas sexuales, que no soy sagrada por ser su tía. Y eso no me hace, o sea, ¿sabes? Mostrar ese tipo de cosas. Entonces, Claro. yo le digo, lo que pasa es que ya no estamos dispuestas a callar. No es moda. Hay un despertar de conciencias que te dice, no estás sola y te sostenemos, ¿no? Otra pregunta que me hicieron fue, Wow. eh, ¿cómo lograr, cómo identificar si fui violentada? Hay una herramienta que se llama el violentómetro, búsquenla. Ujú. El violentómetro te marca los niveles de violencia, los tipos de violencia. Es como la manera más fácil ahorita de que ustedes tengan una herramienta y te habla del nivel de peligrosidad de cada ejercicio de violencia. Te dice, si hay estas señales, establece tus límites y sal de ahí. Si hay estas otras señales, y no has podido salir, pide ayuda. Si hay estas otras señales y ya tienes mucho miedo, créate una red, busca ayuda legal, te empieza a marcar como los niveles de violencia. Entonces, cuando conocemos este tipo de información, es mucho más fácil, por ejemplo, hacer detección de cosas que a ti ya no te están gustando. O sea, ya vas olfateando que algo no está bien. Ujú. Yo les digo a las chicas siempre, y ese es el objetivo también del espacio de Clarisa, despertarnos el olfato intuitivo, estar tan conectadas con nuestra intuición, estar tan Claro. conectadas con nuestra sabiduría, que podamos detectar las situaciones y nos podamos poner a salvo, porque las situaciones se van a presentar, pero que las podamos detectar y poner a salvo. Pero otra cosa que aprendemos es a entrar mucho en contacto con nuestro cuerpo. Escuchen a su cuerpo. Si tu cuerpo está incómodo, si tu cuerpo te avisa que eso no está bien, si tu cuerpo no se siente bien, si dejas de dormir, si estás pensando, si está esta voz recurrente que te está diciendo, esto no me gusta, confía en eso, confía en muchísimo, muchísimo en esto.
Eh, la violencia se tipifica con herramientas como el violentómetro, pero también la violencia se identifica cuando aprendes a conectar con tu intuición y con tu cuerpo y te avisa que ahí está sucediendo algo que no está bien. Pero si además hay secuelas, como las que yo platicaba al principio, eso es Claro. violencia. Y si además hay evidencia, hay testigos, hay conversaciones, hay... Si es violencia económica, por ejemplo, que yo he encontrado que compartir responsabilidades económicas dentro del hogar y hay manipulación, infidelidad y engaño, es explotación económica hacia la pareja. Entonces, sí, o sea, si tienes transferencias, compras juntos, todo ese tipo de cosas, ahí tienes una evidencia de que fuiste explotada económicamente mientras te engañaban, Claro. ¿sabes? Entonces, hay muchas herramientas que te pueden ayudar, pero creo que la más importante es escúchate a ti. Si sientes que ya no estás en un lugar seguro, que te protege, que te cuida, si sientes que ya se rompió el pacto más importante de una relación afectiva, que son los cuidados mutuos, es violencia. Y la tercera pregunta es que si esto es fácil. Tú dígame, tú contesta. Que si Puta es madre. fácil reconocer estas cosas y atravesarlas en lugar de evadirlas. La verdad no. La verdad no es ni fácil reconocerlas ni atravesarlas. Y creo que cada vez el camino, si bien te va formando con una, sí, es lo que decía Sarali, ¿no? Esta intuición para ir autoobservándote cada vez más y más y más, autorreconocerte, conocerte, por supuesto, cada vez más, sí te va haciendo el camino un poquito más ligero, pero te digo algo, cada vez vas yendo más profundo. Es como una discrepancia muy, muy fabulosa que a mí me fascina, de verdad, me fascina cómo mientras vamos más profundo, llevas más herramientas, pero vas más profundo, ¿no? Eh, en resumidas cuentas, no, no es fácil. Eh, creo que sí, los dones, Araeli, los dones que tenemos, no solamente, o sea, evidentemente no solo son las herramientas que adquieres, que se aprenden en los libros, en los cursos, a través del conocimiento, sino que el don de poner en una frase, en un voice note, en un post, en un podcast, el don de externalizar todo esto que pasa y contar nuestras historias es algo de lo más retador que he vivido durante toda mi vida, pero hoy me siento precisamente con ese don, o sea, abrazarlo. O sea, nosotras tenemos el don de la palabra. Me queda claro que a Saraeli le encanta hablar y a mí me encanta escucharla, me encanta leerla en sus posts y habla un montón en sus videos y todavía te dice mucho en los textos de sus videos. Y digo, esta mujer tiene una capacidad para decirnos tantas Niña, cosas. ya cállate. Tantas cosas y la admiro tanto por eso, porque de verdad que tiene una capacidad para decirnos tanto. Y por mi parte, pues la verdad es que yo conecté con la comunicación hace mucho tiempo. A mí me gusta mucho estar en escenarios, disfruto mucho el de muchas formas y de formas muy creativas expresarme. Es eso, me gusta mucho. Y, pero este don, en el momento en el que toma un propósito, en el que la visión te llega como, como un golpe a la cara y te dice, aquí estoy, pero es un golpe rico, no es un golpe que te cachetea o te da cachetadas cósmicas, como digo yo, no, sino es como un, aquí estoy, siempre he estado aquí, solo que a lo mejor, como tú cuando niña sufriste abuso, hay cosas de las que no sabes, no te acuerdas, pero de esas cosas que sí están allí, te aferras y te aferras y dices, claro, es que esto es lo que a mí me gustaba desde siempre. Estos son los dones con los que yo nací desde siempre y a pesar de que no están muy claros porque se borraron, de los que sí te aferras y te Sí. aferras mucho. Pero para poder encontrarlos, como dije, es un viaje profundo. Para poder descubrir que ahí están, aunque en mi caso son pocos como esos chispazos de luz de aquí está lo que siempre te gustó hacer de niña y lo que tú eres, ir hacia adentro para poder encontrarlos, retomarlos, traérmelos a la mujer que soy hoy, ha sido muy retador.
pero les digo algo, ha sido lo más satisfactorio que he hecho por toda mi vida. Durante toda mi vida lo que hice fue ver por los otros, rescatar a los otros, primero mi hijo, primero todos. Y aquí a lo mejor me van a brincar mucho y me vale madres, pero es la verdad. Si yo no estoy bien, ni mi hijo va a estar bien. Y si yo no hubiera atravesado este proceso difícil, retador, desafiante y a la vez satisfactorio, sanador, de conocerme, de ir profundo, de averiguar, de matar a la mamá, a esa fantasía de la mamá, todo lo que yo trabajé con Saraeli y lo que he trabajado con otras mujeres sanadoras, no estaría aquí hablándoles. No tendría la fuerza para poder ponerle voz o contar mi historia. No la tendría. Yo seguiría oculta, seguiría culpándome a mí misma y no sería hoy, porque sí lo considero y lo somos, Arely, ejes de cambio radical. Claro. Ejes de cambio radical. Sí, Y totalmente disruptivas. sí, así, exacto. Y yo les quiero nada más para cerrar contarles algo muy personal. Yo no confío nada en la educación, en la educación Tradicional. tradicional, pero nada. A mi hijo lo había tenido en escuelas públicas, hasta que él entró, ahora tiene 12 y está en la secundaria. Y lo único que le estoy pagando a mi hijo, lo único es la seguridad, porque también al convivir él en este nivel, en donde él es un niño, en otra conciencia, convivir con otros niños que no están en ese nivel de conciencia, que son niños violentados y que son niños que viven muy confundidos, y se los digo porque yo fui abusada por un niño de esa edad. Yo no quise exponerlo a esto. No quise. Sin embargo, mi atención, mi energía está puesta en este proyecto, está puesta en este elevar de conciencias, de voces, de mamá, no críes así a tu hijo, papá, no críes así a tu hijo, por igual, porque ¿qué hubiera pasado? What if, si este niño que me abusó no hubiera sido abusado sexualmente? Claro. Ni Y viene el efecto. abandonado, porque seguramente a él nadie lo Sí, contuvo ni lo acompañó. sí, y vivíamos en una casa muégano, Saraeli, en donde todos los niños de la familia estábamos vulnerables a todo esto. Y estoy segura, porque desde niña, como les digo, he sido muy observadora, he sido muy analítica. Estoy segura de que 2 niñas más en mi familia sufrieron abuso por este niño o esta persona. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran sido papás presentes, más amorosos, más compasivos y más elevados de conciencia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Y como les digo, viene el efecto mariposa. A mí quizá yo no me hubiera pasado lo que me pasó. Sin embargo, así como las personas que agradecen su cáncer, ¿no? Porque les enseña, porque les deja ver, no es que lo agradezcan ni diga, ay, me tuvo que haber pasado, no, porque a nadie le tienen que Le tiene pasar que estas pasar. cosas. Estas historias no tendrían que ser contadas, pero me da la valentía y el poder para hacerlo, y pues sencillamente para, a partir de entonces, esta historia, la tuya, la mía y la de todas las mujeres que nos escuchan, elevar voz y ponerle voz a las que no están hablando, ¿no? Así es. Pues ahí tienen, chicas, este episodio fue la voz de todas. Tal vez la historia de cada una de ustedes sea un poco diferente, más fuerte. O hace días una persona con la que estaba hablando por videollamada, que conocí recientemente a través de este proceso, me dijo, híjole, yo pensé que mi historia era complicada, pero tú sí la traes bien fuerte. Y eso pasa, ¿no? A veces vemos luz, a veces decimos, "Uf, me falta un camino", a veces me siento totalmente acompañada, identificada. O sea, no es fácil, pero no estamos solas. Y tal vez tu historia resuene muchísimo con la nuestra, tal vez te ponga en un punto donde ubiques dónde estás, qué requieres, qué necesitas. Así que creo que lo único es aprender a darnos lo que necesitamos y transitar eligiendo por lo que sí queremos, por libertad y por hacernos fuerte a través de lo que nos ha pasado. Siempre está la opción de o me voy y me vuelvo frívola, como ya lo platicamos,
o acepto la vulnerabilidad que esto trajo a mi vida para transformarme. Y pues yo creo que cerramos con eso, apostar por la transformación, aunque eso nos lleve a la vulnerabilidad, pero apostar por la transformación. Muchísimas gracias, mi almita, por este episodio tan intenso, bonito, revelador. Sí, Estuvo sí, fuerte, pero sépanse de una servidora, chicas, que entre más permiso me doy de abrirme y sé que mi proceso es abrazado y aceptado por ustedes que nos escuchan, yo también me siento más fuerte. claro. Eso sí, creo que tienes toda la razón y me encanta cerrar con eso. A pesar de todo, sí nos sentimos más fuertes. Sí, Y a mí me preguntaba una chica por Instagram, me decía, oye, yo las veo, y se refería a ti y a mí, yo las veo como estas mentoras fuertes, que nada las rompe, que están decididas, que levantan la voz. Y le dije, sí, sí, pero para eso atravesamos un proceso que a veces no cualquiera está dispuesto a sí, atravesar. así Sin es. embargo, nuestro propósito en a qué chingados vine es que todas las personas estén dispuestas a atravesar este proceso, y de verdad que se genere un cambio y sobre todo, pues no sé, creo que pueden empezar, Sara Eli, ya lo dijiste, pero simplemente lo traigo a colación ya para cerrar, es escuchen su intuición. Escúchenla, o sea, escúchenla, como les dijo Sarali, que es experta, se siente en el cuerpo, la voz está ahí, no se calla, y ahorita la verdad es que a mí sí me salieron unas lágrimas cuando ella lo dijo, porque yo traigo un proceso personal precisamente por escuchar la intuición, ya lo Sí, compartiré después, porque eso va a ser un proceso muy, muy duro para mí, sí. pero escuchar nuestra intuición es lo que nos mantiene con la fortaleza para lograr hacer esto a pesar de que pueda ser difícil. Sí. Chicas, el trabajo con la intuición que yo he despertado y de que me he hecho, no sé si decir experta, sino me he hecho o lo he abrazado tanto. Y primero eso es lo que enseño a mis consultantes, a mis alumnas, a mis clientas, a las chicas de mi tribu, eh, a mis hermanas, como les digo yo, ¿no? O sea, lo primero que hago es despertarnos el olfato intuitivo para saber qué caminos vamos a abrir. Y de la mujer que aprendí esto, que ha sido mi mentora de vida y a nivel profesional, es de Clarisa Pincola. Tengo años estudiando a la doctora Clarisa Pincola, que ella es la que nos propone esta psicología con una mirada hacia nosotras mismas, hacia nuestra sabiduría y nuestro poder personal como mujeres. Y ella dice algo bien cierto y creo que a mí yo lo hemos comprobado en carne propia, que para desarrollar el olfato intuitivo y recuperar nuestro poder personal tenemos que atrevernos a experimentar lo que se siente ser estúpidas y cagarla. O sea, la hemos cagado muchísimo, nos hemos equivocado muchísimo, pero es precisamente eso lo que nos ha permitido reconocer el camino. Claro, Entonces ya es eso nada más. No crean que este camino está lleno de perfección, la cagamos un chingo y nos equivocamos, pero parte del poder es, no sé, a lo mejor regresar aquí y decirles, chicas, ¿se acuerdan que les conté esto? No mamen que la cagué. El, sí, el camino no era sí, ahí, no era por ahí, o sea, sí, ¿saben? Y también eso me hace sentir vulnerable, pero también me ayuda a ser muy honesta con ustedes y decir, espérenme, paren todo, no era por donde íbamos, era por acá, ¿no? E ir descubriendo caminos, claro, así que claro. no tengamos miedo de esto tampoco. Sí, tienes toda la razón. Ay, Saraeli, muchas gracias. Yo creo que Gracias a deberíamos ti. dedicarle un episodio completo a la intuición, güey, porque Sí, son tantas cosas, cómo te escuchas, cómo la percibes, o sea, cómo sabes que se llama intuición y no se llama, el sistema me lo implantó, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos hablar de ese sí. tema y pues Ay, bueno, sí, yo igual, encantada porque luego aquí les voy a sacar mis herramientas y mis lecturas. ay, Sí, claro que sí. sí, qué rico. Que nos dejen saber, ¿no? En nuestras Sí, cuentas o en los comentarios aquí abajo del video. Que nos dejen saber si les gustaría que el próximo episodio o en próximos episodios hablemos del tema de la intuición, cómo trabajarla como herramienta, pero también como
todo lo que hay alrededor de la intuición, lo que, si hay mitos alrededor o no, cómo se siente vivir en la intuición. Bueno, para mí creo que va a ser un placer aprender mucho y compartir también mucho con ustedes. Y pues bueno, de mi parte, agradecerles, Saraeli, también, así como lo hiciste tú, por este episodio en donde nos vulneramos, donde contamos historias, como dije, nos desnudamos enfrente de ustedes y todo pues siempre con el objetivo de seguir elevando conciencias para que realmente este mundo se transforme. Muchas gracias por escuchar este episodio. Saraeli, gracias por todo, porque siempre me haces crecer también. Gracias a ustedes por seguirnos este tiempo. No sé cuánto nos tomó este episodio, pero pues aquí Tenía está. que durar lo que tenía que durar. Gracias, les mando siempre. besos, síganos en nuestras cuentas, déjenos saber si les gustaría este nuevo tema, qué otros temas. Pronto también van a ver por ahí ya un espacio dedicado a este proyecto, a qué chingados vine. Sí, Estén muy pendientes, les vamos a avisar, pero también queremos que tengan las herramientas a la mano y que las encuentren a la mano rapidísimo. Entonces, ahí viene un espacio nuevo para ustedes. Pronto les decimos. Gracias. Bye, gracias. Bye.